Soy Federico Armenteros, el presidente de la Fundación 26 de diciembre, fundación creada para la atención de personas mayores del colectivo LGTB. ¿Por qué una fundación especializada en mayores? Pues para un poco recordar nuestra historia, de dónde venimos de una dictadura, venimos de momentos muy grises de nuestra... Entonces te encuentras y queríamos saber cómo están esas personas, ¿no? Que hemos vivido y se nos ha construido en un mundo donde el odio, donde la exclusión era moneda corriente. Entonces, bueno, pues hemos empezado a indagar cómo están esas generaciones y llevamos ahora 15 años, que se dice rápido, ¿eh? 15 años, claro, la realidad es algo abrumadora de un colectivo que en su infancia, en su juventud, en su adultez, ha sido excluido, ha sido señalado, ha sido maltratado, además con unas violencias directas, indirectas, de todo tipo de violencias, ¿no? Entonces te das cuenta de que las interseccionalidades que ahora mismo estamos hablando tanto, nos atraviesan por todos los sitios a las personas mayores, porque te encuentras con personas mayores que no han podido disfrutar, ni han podido ser ellos, han tenido que vivir en una situación, como se llama, armarizada, pero nos damos cuenta que no solamente por la edad, el edadismo está en una sociedad que actualmente el edadismo es algo que te sigue y que tenemos que estar combatiendo continuamente, y ya si sumas de que eres maricón, porque nosotros no éramos LGTBQ+, eso, nosotros eran maricones, nos llamaban maricones, o lesbianorras, ya está. Y no había, bueno, y travelos, que también, era lo que éramos, ¿no? Y entonces, no solamente somos maricones, sino que encima somos viejos. Hoy, además, da la casualidad que he leído un artículo de Sandra Flores, una trans de México que la han dejado tirada aquí en el aeropuerto y ponía una anciana de 92 años. Ya es edadismo al máximo. Eres maricón, eres mayor, has tenido que drogarte y has pasado por momentos de descoloque, porque en esta sociedad o te colocabas o quien aguantaba. Entonces te encuentras con un gran índice de alcoholismo en el colectivo de mayor, porque es lo único que tenían a mano para olvidarse de todas estas historias. Y estamos recogiendo. Entonces eres maricón, eres mayor, tienes problemas de alcoholismo, todo eso con el estrés postraumático que nos han construido, pues que te genera salud mental. ¿Cómo tienes la salud mental? Pues como y sabiendo que el estrés postraumático genera deterioros cognitivos a la larga, pues nos encontramos con gente con salud mental y con deterioros cognitivos. Ya vamos sumando. Si encima eres transexual, o si encima eres lesbiana, o si encima eres persona que tienes discapacidad visual, que tienes discapacidad varias, o sea, que se nos va juntando y somos como un cajón desastre de todas las divergencias. Y ahí es donde estamos. Por eso la Fundación 26 de diciembre, uno de sus objetivos es, aparte de trabajar con el colectivo mayor, porque hemos podido tener una vida jorobada, todo esto que hemos puesto, ¿no? Pero hemos vivido. También hay que ver desde un lado positivo el vender a la sociedad que ser mayor te lo puedes pasar bomba y que puedes estar bien y te puedes disfrazar y te puedes, bueno, tener relaciones sexuales. Por no decir follar, porque es que eso queda muy mal. Entonces puedes tener relaciones sexuales, puedes tener vida participativa, puedes participar en la sociedad, y ahora más que nunca que nos quieren reducir las pensiones, de eso nada. Hay activos todos machacando para que nos den nuestras pensiones dignas, ¿no? Somos participativos, o sea, hay que ver que el colectivo de personas mayores también somos personas que estamos en la sociedad y que queremos seguir dando por saco, porque estamos aquí. Entonces, el generar espacios donde puedas empoderarnos, donde nos podamos encontrar
que es el local social y comunitario que tenemos en Lavapiés, para que la gente pues encuentre en un sitio, se empodere y luego salga. Y ahora mismo estamos ya empoderados. ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos a los centros de mayores, ahí a cambiar la mentalidad de esta gente y que nos conozcan, que estamos también en las Antonias, estamos aquí. Hago gimnasia con las Antonias, es muy divertido, los tíos se quedan sorprendidos porque, claro, voy muchas veces muy discreta y entonces ya se me cataloga rápidamente. Pero yo creo que es la visión que ahora estamos dando, ¿no? De que tenemos que ser visibles y que tenemos que conquistar todos los espacios.